Bueno, le agradezco mucho que esté con nosotros el día de hoy al fotógrafo Gerardo Pedraza, que tiene una exposición extraordinaria que se llama Querétaro, fin del viaje imperial, Castillo de Chapultepec. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Francisco, por la invitación. Oye, sin duda, esta exposición que tiene mucho que ver, por supuesto, con Maximiliano, que es un personaje, además de todo, híjole, a mí me parece que es de los personajes más mal evaluados en la historia de nuestro país, porque fue un pobre hombre al que engañaron, ¿no? Y se fueron al castillo de Miramar, Miramón y compañía a decirle que los mexicanos lo iban a aclamar, y cuando llegó, pues no era aclamación, sino lo que estaba sucediendo en México era una auténtica guerra civil. Y el personaje creo que siempre actuó de muy buena fe, o sea, de extraordinaria buena fe, y la vida es interesantísima de principio a fin, Gerardo. Sí, es un tema muy interesante. A nosotros como queretanos tiene el plus de que, bueno, que ahí es fusilado en el Cerro de las Campanas. Así es. Y siempre era como cómo era su castillo, dónde nació, cómo vivió. Entonces, parte de lo que yo me he especializado es hacer esas historias de personajes con fotografías reales, o sea, que sean fotografías de este momento. Entonces, plasma muy bien lo que sucede hoy, hace Ujú, 150 años que lo fusilaron. Por decirte algo, en la Capilla de los Capuchinos, ahí en Viena, está su tumba. ujú. Y es una tumba viva, porque es una tumba que hoy, bueno, hace un año que tomé la fotografía, había banderas de México, reliquias de la Virgen de Guadalupe. Entonces, hoy es recordado. Ujú. Cosa que también fui a la tumba de Benito Juárez y pues no vi nada, sin mayor una cosa u otra, No estás pero haciendo un juicio de valor, nada más estás hablando de la de observación. la observación que está Ujú. sucediendo y bueno, y la de Maximiliano ahí en Viena tiene mucho más cosas y más recuerdos que la de su hermano, que fue el último emperador de Viena. Claro. Entonces, Ahora, ¿cómo empiezas la investigación? ¿Cómo empiezas a jalar el hilo? ¿Cómo empiezas a ir a los diferentes lugares? ¿Cómo tomas es, la decisión? es circunstancial. Yo estaba haciendo un proyecto de el que hoy es un santo queretano, que es Fray Junípero Serra, y había que ir al convento, bueno, ahora ya no es convento, ya la pura iglesia de San Fernando, ahí aquí en la Ciudad de México, y ahí está el Museo Panteón de San Fernando, Ujú. y entro a la primera, ahí llegó San Junípero, entonces tomé las fotografías que tenía que hacer ahí, me paso al Panteón de San Fernando, y la primera tumba es la tumba de Miramón. Entonces dije, bueno, Miramón aquí, camino un poco más y está la tumba de Benito Juárez. Ujú. Entonces, pues, dije, ¿cómo va a estar aquí el que fusilaron? Un poquito más adelante está la tumba de Tomás Mejía. Y dije, bueno, algo me está diciendo esta historia. Reviso, eso fue hace 2 años, y reviso y era la efeméride. La Ujú. efeméride eran los 150 años del fusilamiento de Maximiliano en Querétaro. Y dije, bueno, pues aquí está la historia. Y por esa razón, por estar haciendo una investigación, me sale esta otra investigación. Y bueno, pues había que buscar todos los antecedentes de dónde pasó Maximiliano. Ujú. ¿Qué es lo que vas descubriendo? Cuéntanos paso a paso, dónde nace y después, ¿qué es lo que pasa con él? Es muy interesante. Bueno, tenía que suceder para mí un milagro el poder ir a Europa a tomar las fotografías. Y entonces el año pasado, fue la Navidad de Querétaro en el Vaticano, Ujú. y soy invitado a exponer lo de San Junípero Serra. Entonces, con esa invitación que me hace el gobierno del estado, que me ha apoyado, ya puedo hacer el recorrido de ir a Viena, lo hago con mis recursos, hago todo ese recorrido, que si no tenía la parte de Europa, pues me faltaba todo La el inicio mitad, de sí, Maximiliano. claro. A mí me impresionó mucho, sobre todo el castillo de Miramar, el cas- Donde se hacen los pactos para donde que se él venga hacen a los México. pactos. Y es un castillo que él diseña para su retiro, porque él había sido virrey de Lombardía y el Véneto. Ujú. Entonces, fue virrey y luego compra esa propiedad, hace su castillo, lo diseña para él. De hecho, no lo alcanza a ver terminado. Él sigue mandando Recursos. misivas Ujú. y todo muy detallado de cómo tenía que ser. Por ejemplo, algo que no conoció él es su sala del trono. Entonces él tiene su sala del trono donde él iba a despachar. Eso ya no lo alcanzó a conocer él. Y es un museo
que ahora ya es un museo. O sea, ahora le pertenece a Italia, Ujú. queda a 2 horas en tren de Venecia. Es esa parte de Italia, es con esa vista al mar Adriático, que es impresionante su castillo y pues es sus raíces y su forma, todo está en ese castillo. Claro. Y bueno, y ahora en el castillo de Chapultepec, que también ahí gran parte está de sus cosas. De su De su memorabilia, como Sí, dirían por sí, ahí. memorabilia. Interesante también cómo llega a México y él espera otro tipo de recepción. Yo he leído varias cosas al respecto. No llega en el carruaje y él espera que de verdad que todo el mundo lo iba a estar aclamando y la recepción pues es más que fría, ¿no? Sí, sobre todo es la recepción que tiene en Veracruz. En Ujú. Veracruz se adelanta su llegada, entonces no lo esperaban al día siguiente, entonces no hay la recepción que él quería. Pero ya después Hasta en entrando, esa época había carreados, ¿verdad? sí, Es no, increíble. no lo esperaban, pero ya después sus entradas que hizo a Puebla ya Ujú. fueron entradas muy bien recibido. Muy bien planeadas. Sí, muy bien planeadas. Oye, y después, posteriormente, nos tenemos que saltar un periodo de la historia, ¿no? El periodo, obviamente, de la guerra, porque si no nos da tiempo en todo el programa. Sí, Pero a mí me llama también mucho la atención lo que tú estás hablando del Cerro de las Cruces, en Querétaro, en donde lo fusilan, sí. y también su juicio anterior. Hay un libro extraordinario que no sé si lo has leído de José Manuel Villalpando, que se llama El juicio a Maximiliano, en donde vienen incluso los argumentos jurídicos y viene además de toda una descripción muy interesante de su cautiverio y de cómo fue preparando toda la defensa y quiénes fueron los que lo defendieron. Y en todo momento, ahí lo que puedes leer es cómo él siempre creyó que tenía la razón. O sea, siempre creyó que tenía la razón y que además de todo lo único que había hecho era un sacrificio por México. Eso es increíble Sí, también. lo que pasa que sí hubo pues un engaño. En eso participó mucho Napoleón III, Ujú. cuando él pide que haya como un plebiscito Maximiliano y le llevan las cartas diciéndole, bueno, sí lo están pidiendo, cosa pues que no eran reales esas cartas o esas firmas para que él llegara. Entonces, él sí creía que sí lo querían los mexicanos aquí para gobernar. Y bueno, se refugia ahí en Querétaro, que no es el mejor lugar para hacer una defensa. En el lugar que está es en el convento de la Santa Cruz, ahí Ujú. tiene su cuartel general, y bueno, ahí es donde entran y lo detienen, y esa es su primera prisión, ahí en el en el convento de la Santa Cruz, que es parte de este proyecto, es como conocer la historia de Maximiliano, y a mí como queretano, y por eso le puse el nombre de Querétaro Fin del Viaje Imperial, es que vayan y conozcan Querétaro. O sea, tiene todos esos tintes, porque es muy interesante entrar al convento de la Santa Cruz, hay una recreación de su celda donde él estuvo, hay otra, él luego estuvo en el convento de Teresitas, y su última prisión fue en el convento de Capuchinas, que ahí Ujú. también hay otra recreación de su, de su De celda. las altas, sí. Ahí es donde ya él muy enfermo, ahí iban y lo confesaban, y de ahí sale al Cerro de las Campanas a ser fusilado. Dije las cruces, ¿verdad? Sí, es el Cerro de las Campanas. Bueno, me Bueno, confundí de cruces y campanas, pero todos son de iglesias. sí, En- Pero bueno, finalmente yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que ir a Querétaro. Querétaro está hermoso, está en uno de sus mejores momentos también. Hay que irlo a visitar. ¿Y estas fotografías en dónde las podemos encontrar? ok. Primero hizo una exposición en Querétaro, en Ujú. mayo, que tenía que ver con el sitio de Querétaro, porque en mayo es cuando es el sitio de Querétaro, ya cae el Imperio, hizo una exposición en Querétaro, y entonces yo quería estar en el Castillo de Chapultepec, que es el gran lugar para poder estar esta exposición. Conozco al maestro Salvador Rueda, que es el director del museo, le interesa mucho la exposición y me da la oportunidad de estar en el Castillo de Chapultepec, que está en este momento, es parte la invitación es también que vayan al Castillo de Chapultepec. Estamos en lo que es el Patio de los Escudos, que es en el Ujú. mero centro del castillo, en el Museo Nacional de Historia.
Ahí son 45 fotografías, hay unas de gran formato, otras un poco más pequeñas, pero es una cronología de la vida de Maximiliano, desde Schönbrunn, donde nace, hasta el Cerro de las Campanas, pasando por todos sus lados. Son las fotografías y un texto que explica por cada lugar que él estuvo viviendo. Pues extraordinario. Está entonces todavía en el Castillo de Chapultepec. Está en el Castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia, ahí estamos. Los invito a que la vayan a ver y que la conozcan. Esperemos, yo creo que es una exposición que podría también ir a Viena o estar en Castillo de Miramar. Ojalá que alguien nos invite a estar en esos lugares y bueno, está lista para llevarla. Y de verdad, no solo visitar Querétaro, que de verdad lo reitero, yo ya me siento casi queretano, y en segundo lugar, de verdad reivindicar un poco la figura, ¿no?, de Maximiliano, que es una figura que la gente no lee lo suficiente al respecto y cree que era un invasor enemigo que nada más venía a querer imponerse en este país. Sí, la idea que él tenía era buena. Creo que el momento que estaba pasando México ahí era una buena opción. Pero bueno, eso se lo dejamos a historiadores y todo ese tipo de cosas. Vengan, vean la exposición y que les provoque leer un poco más el por qué ese castillo, el por qué vino a Querétaro, el por qué hizo muchos viajes por la República Mexicana. Ahí se ponen las fotografías de Guanajuato, Dolores Hidalgo, también, ¿no?, Cuernavaca, en el Jardín Borda. O sea, es como un provocar el acercarse más al personaje que creo que sí es importante. Pues Gerardo Pedraza, felicidades y vayan a esta exposición en el Castillo de Chapultepec, que es el Museo Nacional de Historia. Querétaro, fin del viaje imperial. Muchas gracias, Francisco. Gracias.